Buenos días a todos. Como dijo Alejo Carpentier, hay que volver a la semilla. 20 años después regreso a este hospital. Yo soy Luis Budar Fernández, yo soy nefrólogo egresado de esta institución y actualmente trabajo en la UMAI 14, Veracruz, a sus órdenes. Bien, pues como la gallina y el dermatólogo, vámonos al grano. Y para mí es un honor presentar al doctor Edgar Solís Vargas, actualmente médico nefrólogo egresado de esta institución, que nos va a presentar el siguiente trabajo libre: análisis de supervivencia y factores de riesgo para pacientes incidentes en hemodiálisis, una corta retrospectiva de una red de salud nacional. Mucho gusto, doctor. Adelante. Gracias. Bueno. Bueno, buen día a todos. Primero que nada, agradecer la invitación. Decía el doctor previo que él tenía 15 días de no ver a sus compañeros y se le daba mucha felicidad. Yo tenía 8 años de no regresar a la torre de especialidades y pues estoy bastante satisfecho y emocionado con verlos a todos. Un gusto. Bueno, este trabajo, como una pequeña introducción, yo trabajo para una red de salud renal. Es una red que se caracteriza, tenemos pacientes subrogados como propio de la dinámica que existe en México. Somos prácticamente una de las 3 principales proveedores de hemodiálisis a nivel nacional y seguimos creciendo. Y la intención de este trabajo pues es poner en manifiesto cuál es la supervivencia de los pacientes en hemodiálisis y qué factores de riesgo existen en ellos para supervivencia o muerte. Bueno, como una introducción, la supervivencia a 5 años en hemodiálisis, pues evidentemente es mucho menor que los sujetos sanos, es mucho menor que otras técnicas, por ejemplo el trasplante renal. Y las cortes a nivel mundial son muy variables. En Estados Unidos ellos reportan supervivencia a 5 años en hemodiálisis del 41%. Los europeos tienen una supervivencia discretamente mayor a 5 años con el 45%. Y aquí los australianos y neozelandeses pues tienen unas supervivencias hasta del 65% a 5 años. La intención de nosotros como grupo mexicano pues es tratar de robustecer la información que existe. De conocimiento, haciendo una búsqueda, hay un estudio por ahí del doctor Rafa Valdés Ortiz en la Ciudad de México, en población no derechohabiente, donde la mediana de sobrevida es tan solo de 700 días en este grupo muy en específico. 700 días son prácticamente menos de 2 años, o sea, menos de 2 años la mitad de la población que captó ya había tenido un desenlace de interés, que era muerte. Entonces nuestro objetivo fue estimar la supervivencia de la corte de pacientes mexicanos incidentes en hemodiálisis en una red, esto es varios centros, distribuidos principalmente en el Bajío y el centro de México, no es comercial, y estimar la asociación de distintas variables clínicas y de laboratorio con la supervivencia de estos pacientes. Es una corte retrospectiva, eran todos los pacientes incidentes de nuestro centro con al menos una sesión de hemodiálisis en 6 unidades de hemodiálisis del país. La temporalidad, si bien es retrospectiva, tuvo un seguimiento de 6 años, de 2015 a 2021. El evento de interés, pues evidentemente es el fallecimiento, y el tiempo expresado desde el ingreso a la hemodiálisis hasta el desenlace de interés fue expresado en 10. Se tomaron datos clínicos y de laboratorio, se corrieron un análisis de supervivencia con método de Kaplan-Meier. Tomamos las variables clínicas y de laboratorio como algunas variables de agrupación que logramos comparar entre sí con métodos de log-rank, y finalmente corrimos una regresión multivariada para predecir mortalidad en estos pacientes. Podemos ver que la característica de la corte, nosotros tomamos un total de 1,165 pacientes, de los cuales el 21% tuvo el desenlace de interés, o 246 pacientes fallecieron en ese periodo, y un total de 919 pacientes continuaban vivos al término del análisis, esto es un 79%. En una comparación del grupo de los censurados con los pacientes fallecidos, podemos observar que los pacientes fallecidos tenían una media de edad mayor a aquellos que no presentaron el desenlace de interés.
Eran una similar proporción hombres, seguridad social era muy similar, hipertensión, diabetes, y bueno, me voy a ir aquí. Eran más diabéticos en el grupo de los fallecidos comparado con aquellos que no tuvieron el desenlace de interés. También aquí en el grupo del tipo de acceso, que es una característica que es totalmente dependiente pues, de nosotros como proveedores, podemos observar que el grupo de los fallecidos tenía menos cantidad de fístulas comparado con aquellos que no tuvieron el desenlace. Y teníamos evidentemente una mayor cantidad de catéteres no tunelizados o catéteres temporales en aquel grupo de los fallecidos, siendo estadísticamente significativo esta diferencia de proporciones. El número de pacientes que acudían 3 sesiones por semana era menor en el grupo de los fallecidos, tenían menor hemoglobina, más leucocitos en la determinación de química o analítica sanguínea, tenían mayor cantidad de plaquetas, tenían también menos cantidad de albúmina sérica, menos sodio y si bien hubo una tendencia a tener menos KTB, no fue estadísticamente significativo. Aquí es importante que yo les señale algo y ahí digo, siendo muy transparentes y muy honestos, y igual ya nos balconeamos, pero en el grupo de los 919 que no tuvieron el desenlace, la realidad es que 401 pierden seguimiento y 518, que era una proporción muy similar, permanecían vivos al final del análisis. ¿Y dónde se pierden estos seguimientos? Se pierden seguimientos al no tener una red nacional. Finalmente, nosotros competimos por los pacientes en licitaciones, entonces automáticamente cuando cambian de proveedor salen de nuestro programa, salen de nuestros registros y es difícil saber el desenlace que tuvieron a posterior. Bueno, ¿cuál fue el resultado crudo de esta curva de supervivencia generada con estos desenlaces? Nosotros obtuvimos una supervivencia acumulada a 5 años del 73%, nada mala, la verdad. Esto quiere decir también, o expresada de otra manera, que la mediana de supervivencia fue de 3.463 días, eso quiere decir 9.4 años, ¿de acuerdo? Cuando hicimos un análisis por grupos, hay variables que se pueden, por las cuales podemos agrupar a estos pacientes, podemos ver que tenemos una diferencia con este método para ambos grupos entre pacientes con diabetes y pacientes sin la condición de diabetes, que los pacientes que no tenían diabetes pues tenían una mayor supervivencia en comparación con los diabéticos. Esto es muy interesante, aquellos pacientes que tenían catéteres temporales tenían estadísticamente menor cantidad de supervivencia en la hemodiálisis. También de igual manera aquellos que tenían una sola sesión a la semana, de igual manera nos resultó significativo la hemoglobina mayor de 10 tenían una mayor sobrevida o supervivencia. Aquellos pacientes que tenían leucocitosis tenían también una menor sobrevida, igual plaquetas, KTB, creatinina, sodio sérico. Y podemos ver aquí en las curvas de supervivencia cómo se puede observar, generalmente las curvas de supervivencia pues visualmente se puede ver cómo se separan los grupos y cómo se van haciendo las iteraciones para calcular este tipo de desenlaces, que las fístulas tenían una mejor supervivencia a lo largo de toda la corte cuando lo corrimos en el sistema o en el paquete estadístico. De igual manera la diabetes y la no diabetes. En un análisis multivariado, o sea, ya cuando metemos todos estos datos y los ajustamos también para sexo, diabetes, hipertensión, sesiones, seguridad social, este modelo que corrimos, podemos observar que la edad, que es una variable pues no modificable, resulta todavía estadísticamente significativa, y esto se lee de la siguiente manera: por cada año de edad existe un 2% de probabilidad de más muerte en aquellos pacientes que permanecen en hemodiálisis. El catéter no tunelizado, catéter temporal, de hecho nos dio el mayor hazard ratio para mortalidad, siendo 3.32 o 232% más muerte en aquellos pacientes que conservaban un catéter temporal al momento del análisis.
Hemoglobina y leucocitos no resultan significativo. El KTB, que es una variable, pues ustedes lo saben, depende de tiempo, depende de la calidad del acceso, de los flujos de diálisis, del tiempo de sesión que le estamos dando durante ese evento, bueno, también resulta significativo, con un 73% más de muerte en aquellos que tenían KTBs medidos, porque son KTBs medidos, menores de 1.2. También aquellos pacientes con sodios menores de 135, y la creatinina, que es un marcador ya de fenotipia en el paciente con enfermedad renal, aquellos pacientes que tienen creatininas menores de 10, fenotípicamente más frágiles, más débiles, por ahí lo mencionaban, pues también son pacientes que tienen un 83% más de muerte en esta corte. ¿Cuáles fueron nuestras conclusiones? Bueno, encontramos una supervivencia a 5 años del 73%, mayor a la reportada en otras series, incluso por arriba de los australianos a lo mejor. Clínicamente, el acceso vascular no tunelizado predice una menor supervivencia, y es lo que resultó más significativo. Aquí hay una invitación, obviamente, pues a conservar el mejor acceso y de preferencia pues fístulas arteriovenosas. La diferencia puede ser parcialmente explicada por sesgos de selección y una proporción considerable de pacientes que perdieron el seguimiento. Pues también es evidente, y todos lo sabemos, que es indispensable tener un registro nacional para determinar el desenlace de los pacientes. Digo, ya hay bastantes iniciativas por ahí a nivel nacional tratando de lograr esto. Ojalá a la brevedad podamos tener los registros completos. Y pues muchísimas gracias. Gracias. Felicidades. El doctor toca un punto bien sensible, que es la supervivencia en pacientes en hemodiálisis. Nosotros en Veracruz, una de nuestras tesis de R3 que acaba de egresar, una de nuestros residentes, hicimos algo muy semejante, una corte retrospectiva a 5 años, y encontramos una supervivencia 3 años. 3 años de nuestros pacientes. Lo que nos sesgó un poquito fue, desgraciadamente, el corte es 2019, 2024, entonces pues tenemos ahí la pandemia que pegó mucho, ¿no? Pero bueno, es algo...